Hay muchas maneras en las que el ser humano suele aprender de historia. Algunos por investigación, otros por presión y algunos más por lo que escuchamos de otras personas. La meditación de esta noche, mis estimados, no es algo que usted y yo hayamos podido ver físicamente. Si bien es cierto que las personas tratan de ejemplificarlo e ilustrarlo para nosotros, realmente la única manera de conocerlo es a través de la palabra de nuestro Dios. Esta meditación está basada en el libro de Juan, capítulo 6, de los versos 48 al 59. Un suceso que en este mundo suele tener cierto momento de reflexión para algunos, cierto momento de todo el libertinaje posible habido y por haber, y cierto momento para también analizar qué propósito tuvo hace poco más de 2000 años este gran suceso que estos días se recuerda. Algunos lo festejan porque es día libre, no hay que trabajar, no hay que ir a la escuela y entonces bonanza y desenfreno. Algunos más con mente analítica, reflexionando en qué fue lo que sucedió. Pero unos más, yendo un poco más hacia adelante, vislumbrando el por qué sucedió. El libro de Juan dice de la siguiente manera: Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Habla de todo el pueblo de Israel con Moisés. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, refiriéndose a Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Mis estimados, Juan trata de describirnos palabra por palabra lo que Cristo pronunció, refiriendo al pan, refiriendo al vino de la última cena. Si bien es cierto que estos días muchos lugares en la tierra tienen en mente ese gran suceso, esta noche yo quisiera compartir con ustedes algunos detalles importantes de este gran suceso. Por ejemplo, cuando en el verso 59 Jesús menciona que es el pan de vida, debo decirle a usted que eso es lo que debiéramos analizar cada vez que vamos a la iglesia. Cuando termina diciendo lo que le leí, que Jesús lo enseñaba en la sinagoga en Capernaum, nos enseña que el tema central tiene que ser Jesús en todo momento. Y es que, mis estimados, el verso 48 dice: Yo soy el pan de vida. Aplicándolo a nuestro vocabulario, quiero decirle que usted y yo necesitamos pan. El pan representa alimento. Es decir, para que usted y yo podamos vivir necesitamos pan, necesitamos alimento, porque de lo contrario, si no hay pan, no tenemos vida.
Todos necesitamos alimento, llámense animales, personas y plantas. En pocas palabras, mis estimados, Jesús deja una primera lección y dice, miren, ustedes necesitan alimento o mueren, pero no se refiere solamente al alimento físico, sino al alimento espiritual. ¿Por qué, mis estimados? Porque usted y yo debemos recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, solamente estamos de manera pasajera. Y Cristo nos recuerda en estas palabras que nosotros necesitamos alimentarnos de Él o de otro modo corremos riesgo de perder la vida eterna. Algunos, quizá por descuido, vemos el cielo como algo lejano e inalcanzable y hasta dudamos si en algún momento es que llegara a existir. Pero la palabra de Dios nos describe la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que Jesús fue a preparar y ha preparado para nosotros. Sin embargo, no podremos tener vida para disfrutarlo si no tenemos a Cristo con nosotros. Cuando Jesús mencionó de que debemos comer su carne y beber su sangre, más de una persona puede preguntarse, ¿y cómo puede suceder eso? ¿Acaso debo practicar canibalismo? Mis estimados, quiero que usted guarde esta información esta noche. Comer su carne y beber su sangre representa una experiencia entre el hombre y Cristo. Por ejemplo, cuando usted toma un alimento, lo troza y lo puede sostener en su mano, pero de nada le va a servir si no se lo come. Con esto quiero decirle que cuando el alimento entra, se vuelve uno con el cuerpo. Y cuando se vuelve uno, entonces este alimento es el que nos brinda energía, nos permite desarrollarnos y al mismo tiempo crecer. Si usted a un niño solamente le enseña el alimento, pero no deja que se lo coma, ese niño va a morir, no se va a desarrollar, no va a crecer, va a morir. Por lo tanto, esta noche quiero compartir con usted esta esencia. Comer la carne de Cristo y beber su sangre es permitir que pueda ingresar a nuestro ser volviéndose uno, para que yo me pueda desarrollar y al mismo tiempo pueda crecer. Sin embargo, entonces, ¿qué? Voy a la iglesia y corto un pedazo de iglesia y me lo como, bueno, de templo y me lo como, corto un fragmento de la Biblia y me lo como. ¿Dónde puedo alimentarme? Recuerde usted que la Biblia tiene parámetros simbólicos. No todo es literal, tampoco todo es simbólico. Sin embargo, mis estimados, ¿cómo podría usted en aplicación comer el cuerpo de Cristo? De manera breve y precisa, en dos aspectos. Separando todos los días un tiempo para leer la Biblia. Hace un momento le decía, usted puede trozar un pedazo de pan y tenerlo en sus dedos, pero si no se lo come, no le sirve de nada. A la vista no funciona. Ahora, mis estimados, en aplicación, usted puede tener una Biblia en casa y es bueno. Pero si no la lee, solo tiene un libro más. Y si la lee solamente por leer, solamente ha leído usted poesía. Eso no sirve. Para poder crecer espiritualmente, para poderme alimentar del cuerpo de Cristo, yo necesito separar un tiempo para analizar, meditar en la palabra de Dios. Y número 2, conversar con Dios. Mis estimados, cuando yo permito que Cristo sea uno en mí, es porque acepto lo que Él me dice, pero también soy capaz de externarle lo que yo siento. Llámense problemas, anhelos, deseos, alegrías, tentaciones. Una persona que se alimenta del cuerpo de Cristo separa tiempo para meditar en la palabra de Dios y separa tiempo para conversar con Dios. Va más allá de tomar un pan físico como suele darse en muchos momentos e ingerirlo. Mis estimados, algunos escritores amplían y dicen que esto puede ser conservando una canción en nuestro corazón. Y no hablando de una canción de las que usted conoce y escucha por la radio. Hay música que nos eleva a Dios. Muchas veces viajamos, usted puede conseguir música que nos eleve con Dios.
Estamos en casa y la radio y muchos medios de comunicación ponen tantas cosas hoy en día como distractores. Pero si usted quiere alimentarse del cuerpo de Cristo, la música tiene un parámetro especial en la vida del cristiano. Y mis estimados, si bien es cierto que usted puede orar en casa, puede leer en casa, puede escuchar música mientras trabaja o se traslada, recuerde que es importante también asistir a la iglesia siempre que haya un servicio. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Muchas veces llegamos a ver una persona que va a dar una exposición y decimos, oh no, él no me agrada o ella no me agrada o como que es su manera. Mis estimados, no debemos ver al expositor. Debemos analizar la palabra de Dios que ese día se ha de tocar. Por eso aquí tenemos un llamado para quienes son exponentes en algún momento, porque esto puede darse también en casa. Cuán importante es no tomar a la ligera la meditación de la palabra de nuestro Dios. De este modo, mis estimados, asumimos una responsabilidad con Cristo. Imagínese a una persona, usa este parámetro de imaginación, que entonces dice, muy bien, yo me voy a alimentarme físicamente, dejamos lo espiritual tantito, y empieza a comer, y a comer, y a comer, y a comer, y a comer. ¿Qué cree que va a suceder con esta persona? No tenemos que pensar mucho. Va a subir de peso, va a engordar. Entonces, si necesitamos comida y estamos ingiriendo, debo decirle que bíblicamente también necesitamos hacer ejercicio, porque eso es lo que nos mantiene sano. En pocas palabras, comer la carne de Cristo y beber su sangre es una unidad, unión. Yo puedo contarle a Dios todo lo que pienso, lo que siento, lo que temo, lo que anhelo, lo que deseo. Puedo meditar en su palabra, pero a este tercer aspecto le voy a llamar compartir con otros, enseñarle a otro, porque eso es el ejercicio que mantiene sano a un cristiano. Y es que, mis estimados, muchas veces caemos nosotros en desánimo cuando no comemos. Ahora, de alguna manera, debemos entender que si no comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, en poco tiempo vamos a estar fuera de la iglesia. En poco tiempo nos vamos a querer salir, alejar de las cosas de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado y visto a personas que no quieren saber nada de Dios, que se ofenden si se pronuncia a Dios, que tienen tiempo para todo, menos para la iglesia, para el estudio de su palabra o para la oración? Usted no debe desesperarse. Es una persona que ha caído en desánimo porque no se alimenta del cuerpo de Cristo, porque no bebe la sangre de Cristo. La reacción natural de todo ser humano es que si no tiene unidad con Cristo, en poco tiempo se va a desanimar y se va a alejar. Si usted es padre y se pregunta muchas veces por qué su hijo o su hija no quiere ir a la iglesia, la respuesta es sencilla. Si bien es cierto que hay personas que a veces suelen influir, la raíz no es esa. La raíz es que no está experimentando una profunda relación con Cristo. Y si usted y yo descuidamos también esa profunda relación con Cristo, corremos riesgo de que en poco tiempo no querramos saber de Él o lo veamos como algo secundario, no como algo primordial. Por eso, mis estimados, esta noche yo le felicito y le agradezco que esté con nosotros, porque pudiéramos estar haciendo tantas cosas, pero brindamos este espacio para aprender y meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero recordarle que cuando los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar, como Juan el Bautista le ha enseñado a sus discípulos. Y entonces Jesús toma el Padre Nuestro y lo relata frente a ellos. Y hay un fragmento que esta noche quiero dejar en mente. Jesús les dijo, danos hoy el pan de cada día, dánoslo hoy. Y resaltando hoy, es porque, mis estimados, si usted comió ayer, para hoy de nada le sirve, ¿eh? Por eso es que usted tiene hambre y vuelve a comer. Si ayer comió, hoy tiene que volver a comer. Es decir, si usted se alimentó ayer de la palabra de Dios, eso le da fuerza ante la tentación. Pero eso no le va a servir ante las tentaciones que vienen hoy.
y no le va a servir ante las tentaciones que vienen mañana. El alimento, mis estimados, es algo que debemos ingerir diariamente. Hablando de la palabra de nuestro Dios, de la oración, debe ser algo constante y diario en nuestra vida. Algunas veces queremos dejar de ser malos y empezamos a usar nuestra fuerza humana contra el pecado y parece ser que vamos logrando la victoria y de un momento a otro volvemos a caer. Eso es, mis estimados, porque cada día necesitamos y debemos alimentarnos de Cristo. Estos días la sociedad hace un momento reflexivo tal vez para recordar ese precioso sacrificio de Cristo en la cruz. Otros le decía, quizá para nadar, para tomar, comer cosas que no son nada gratas ni buenas a nuestro cuerpo. Sin embargo, quiero recordarle que ese gran sacrificio, Dios hizo su trabajo a través de Cristo para redimirnos y ayudarnos. Desviar la mirada es demasiado fácil, solo basta ver al lado y las personas tendrán siempre actividades, pensamientos y ocupaciones para nosotros. Pero mis estimados, ese hermoso sacrificio es el que hoy nos da vida y acceso a la salvación. Si Dios ya hizo su trabajo, si Cristo tuvo que padecer en ese momento crucial en que la salvación de este mundo dependía de Él y logró la victoria, ¿sabe qué es lo único que tenemos que hacer usted y yo? Levantarnos, tomar la palabra de Dios y leerla. Tomar un momento para estar con Él en oración. Ese realmente yo diría, no es un trabajo. Algunas veces el estudiante ingresa a la universidad y hay cosas que no le gustan, pero las tiene que estudiar para lograr una licenciatura, una ingeniería. Muchas veces vamos a tomar la palabra de Dios y va a haber cosas que no nos van a gustar y no es que sean malas, sino que nos llaman la atención porque actuamos de una manera incorrecta. Pero es necesario para mejorar y alcanzar la meta. Mis estimados, la palabra de Dios, el pan, el alimento espiritual, sirve para todos. Muchas veces me ha tocado dialogar con personas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios y me he atrevido a preguntar, ¿la has leído completa? No. Mis estimados, la palabra de Dios, el alimento, es para un bebé, para un adolescente, para un joven, para un anciano, para una mujer, para un niño. Así como el alimento es para todas las edades, para todas las culturas, mis estimados, nosotros debemos esforzarnos por comerlo, porque la palabra de Dios es para todos. Cuando la Biblia dice que debemos beber la sangre de Cristo, se refiere a recibir la vida. Por eso usted puede leer el Antiguo Testamento y notar que la sangre siempre tenía un trato especial. Siempre es una referencia especial sobre la sangre, porque la sangre es vida. En pocas palabras, Cristo está diciéndonos, quiero que recibas vida que proviene de mí. La Biblia literalmente prohibía o prohíbe el beber la sangre de los animales, porque eso es su vida. Sin embargo, Cristo dice, beban mi sangre, y no una sangre física, sino a recibir la vida que proviene de Él. Quiero hacer dos enlaces, porque cuando Cristo se encuentra en la última cena, la referencia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Primera de Corintios dicen que Jesús tomó el pan, agradeció a Dios y entonces lo partió. Cuando está alimentando a los 5,000, también hace lo mismo. Marcos 6 y capítulo 8 también. Mis estimados, Cristo hizo eso con los demás. Cuando usted nota esto en la Santa y Última Cena, el objetivo que Cristo estaba haciendo con sus discípulos era pedirles que examinaran su corazón y ver cuáles eran las raíces de amargura y otros defectos en su carácter. Cristo quería eliminar los malos entendidos entre sus discípulos, sus hermanos, enseñar humildad, igualdad y amor fraternal. Porque minutos
ahí posteriores, anteriores también. Los discípulos pelean, pero ¿quién va a estar a la diestra y quién va a estar del lado izquierdo? Mis estimados, cuando usted participe en un rito de humildad y santa cena, debe hacerlo con humildad, recordando la igualdad entre nosotros, pero sobre todo un acto de amor fraternal. Por eso es que a veces nos cuesta como familia estar unidos. Cuando no tenemos ese amor fraternal que Cristo nos brinda a través de su palabra y a través de Él, problemas. Un matrimonio que descuida este amor fraternal en el estudio de la palabra, de la oración y de compartir problemas. Y a veces nos preguntamos por qué problemas en la familia, en el matrimonio, como amigos, como iglesia, mis estimados. Usted deduzca esta noche qué es lo que sucede. Primera de Corintios 11:24 dice, esto es mi cuerpo. Jesús les estaba indicando a sus discípulos que iba a dar su cuerpo físico en sacrificio para que usted y yo tuviéramos vida. Por eso les pide en ese mismo verso, hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros analizamos este verso, Cristo pide que no se haga solo en ese momento, sino que se pudiera repetir conforme el tiempo transcurriese. Hoy en día podríamos participar en un rito de humildad y santa cena. Podríamos alimentarnos del cuerpo de Cristo que va más allá de un pan y beber. Mis estimados, este suceso precioso debe ayudarnos a recordar los sufrimientos de Cristo, pero sobre todo su próxima, inminente y cercana segunda venida. Jesús en el verso 25 les dice, esta copa es el nuevo pacto. Ese ritual del Antiguo Testamento era una alianza. De acuerdo a ese tratado, a ese sacrificio, así como Dios había pactado con Israel, estaba pactando con sus discípulos y con nosotros. Esto es, mis estimados, porque esa sangre derramada, que se derramaba por los corderos, por todos los sacrificios y cubrían la multitud de pecados de la persona. Hoy, mis estimados, a través de la sangre de Cristo, nos brinda el perdón, nos brinda un pacto. Pero ¿cómo podría existir un pacto si usted y yo no brindamos ese tiempo para meditar en su palabra y para orar? No solamente ingerir un pan físico. La cena del Señor es una participación de los emblemas del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es una expresión de fe, mis estimados, en Él, como un Salvador y Señor nuestro. Pero no puede haber fe, no puede haber esta experiencia si no hay comunión entre los que participamos. Cristo está presente para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo, para liberarnos de todo lo que nos agobia, mis estimados. Por eso esta noche yo quisiera decirle, si usted tiene en algún momento la oportunidad de participar en un rito de humildad y santa cena, recuerde, con fe y comunión, somos liberados de todo lo que este mundo nos oprime, nos agobia y nos exige. Mis estimados, ¿de qué forma puede esto mejorar mi vida espiritual? Piénselo, ore al respecto y notará entonces con el estudio, vuelvo a repetirlo, quizá en casa, Juan capítulo 6 completo, usted podrá encontrar más respuestas. Le agradezco y deseo que esta meditación despierte en usted, quizá quedan muchas preguntas, muchas dudas, pero pueda despertar en usted ese deseo de estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Se avecina pronto una semana más donde tomaremos tantas decisiones y el mundo se olvidará de este gran suceso, pero en nosotros puede existir una diferencia. Gracias por habernos escuchado y que nuestro buen Dios pueda fortalecerle en esta vida espiritual y en esta lucha de cada día. Que el Señor les bendiga.